¿Sabías que hay un dato en el análisis fundamental que puede hacer marcar la diferencia entre una empresa con alto potencial y una empresa que simplemente se va a quedar en el camino? Hoy te voy a hablar del EPS, un parámetro clave que los inversores institucionales siguen muy de cerca y que puede ayudarte a encontrar las mejores oportunidades de inversión mucho antes que el resto. Soy Cito, llevo más de 8 años invirtiendo en bolsa y aprender a analizar parámetros como este me ha permitido generar rentabilidades superiores al 100% anualizado, como mismamente el año pasado, invirtiendo en bolsa. Si tú también quieres aprender a analizarlos, a identificarlos, qué pinta tienen esas mejores empresas del mercado, quédate hasta el final porque hoy te voy a desvelar datos muy importantes. Para empezar, vamos a dejar claro qué es el EPS. El EPS probablemente ya lo sepas, o si no, te puede sonar de los vídeos de análisis de empresas que hago en mi canal principal de Visionario Bolsa. El EPS es el Earnings Per Share. Para entenderlo mejor, en español, el BPA de toda la vida, el beneficio por acción, te puede sonar mucho más. Pero vale, beneficio por acción, ¿pero qué es realmente? ¿Qué me está indicando realmente? El beneficio por acción, como dice su propio nombre, no es otra cosa que el beneficio total de la empresa en el periodo dado, ya sea en un trimestre, ya sea en un año, partido entre el número de acciones en circulación de la empresa. Es un indicador que básicamente nos indica cuál es la evolución de ese beneficio. ¿Por qué es tan importante este EPS, este BPA? ¿Por qué es tan importante este parámetro? Principalmente porque, como ya has podido deducir, nos indica, por un lado, si la empresa es rentable o no es rentable. Ahora veremos más adelante cómo tiene que ser este PS, pero también cuál es la evolución de este PS, que al final es lo más importante. No solo, oye, ¿cuánto más reportado en este último trimestre? ¿Cuánto más reportado en este último año? ¿Eres rentable o no es rentable? Sino, oye, ¿cuál es la evolución que tiene la empresa en ese PS, en ese Earnings Per Share? Es un dato súper interesante porque nos permite ver cuál es la evolución real de esa empresa, poder situarla en el mercado. Ahora bien, ya sé que es el EPS, ok, fórmula muy sencilla, pero ¿cómo es el EPS perfecto? ¿Qué debo buscar en una empresa? ¿Qué dato debo encontrar en el EPS? Y bueno, sabiendo que el EPS es el beneficio de la empresa, podemos tender a pensar que el EPS perfecto, cuanto más alto, mejor, ¿no? Debemos buscar EPS altos, positivos, que me indiquen que la empresa es rentable. Pues déjame decirte justamente que no. Depende obviamente siempre del tipo de empresa en el que inviertas. Yo personalmente me gusta muchísimo invertir en empresas de crecimiento, porque son las empresas que mayores rentabilidades terminan dejando en el medio plazo. Cuando están buscando empresas value, empresas a súper largo plazo, probablemente empresas mucho menos rentables, empresas también más sólidas, más seguras, por supuesto, pero que te van a dar menos rentabilidades en tu cartera, bueno, sí puedes centrarte en buscar EPS altos, ya sabes lo que significa el EPS, por lo tanto, genial, puedes tomarlo como tú quieras. Pero donde realmente está el dinero, donde realmente yo consigo altas rentabilidades, no es en esas empresas que ya son súper rentables, que ya están súper consolidadas. Es justamente en empresas que no necesariamente están ganando dinero, pero las previsiones son justamente de transicionar de no ser rentable a empezar a ser rentable. Ahí es donde está realmente el potencial en estas empresas. Debemos entender que el mercado es una máquina de descontar eventos. De nada sirve que tú encuentres hoy la empresa perfecta, que ya en los últimos años ha crecido un montón, que ya es súper rentable cuando que antes no era rentable. Esa empresa probablemente ya ha tenido una gran revalorización, ya ha tenido una gran tendencia y ya el inversor que apostó en su día por ella es el que ha conseguido generar un gran rendimiento en su cartera. Pero tú estás llegando tarde. ¿Qué es lo que hago yo? Justamente me centro en esa fase temprana. Busco empresas de crecimiento que además probablemente pierdan dinero. De hecho, debes entender que puede parecer, sobre todo en la cultura española, algo súper complicado. Las empresas aquí tratan de ser rentables desde el día 1. En Estados Unidos eso no funciona así y las mejores empresas, recuerda que siempre están en el mercado americano, cotizan en el mercado americano y es muy común, pero muy común ver cómo estas empresas no son rentables hasta que están facturando miles de millones o cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Porque esa es la cultura americana, la cultura de endeudarse, de invertir, reinvertir, seguir creciendo, y cuando ya eres una empresa muy grande, entonces abrir paso a los beneficios, y ahí es cuando es muy interesante invertir en estas empresas, cuando ya están creciendo mucho, han reinvertido y reinvertido en crecer y crecer, y ojo, va a llegar esa transición en la que van a empezar a ser rentables. ¿Por qué es tan interesante detectar a las empresas aquí? Precisamente porque es cuando el mercado comienza a descontar que esta empresa, ok, ya no es solo una buena idea que consigue facturar, sino que además es una idea que ha facturado, ha crecido y además demuestra que puede empezar a ser rentable. Ahí es cuando realmente el mercado descuenta que podemos estar ante una gran empresa y es cuando se tienden a producir las grandes subidas en el mercado de valores. Sin ir más lejos, te pongo ejemplos como empresas tan conocidas como Amazon, como Tesla. Todas las empresas grandes que vemos a día de hoy en el mercado en su día fueron compañías que no eran rentables. Salieron al mercado buscando recaudación para poder crecer, para poder financiar sus proyectos, para poder seguir creciendo, y no eran compañías con un beneficio, pero sí eran compañías con mucho crecimiento en su facturación. ¿Por qué? Porque no paraban de reinvertir. ¿Qué pasó justamente cuando, oye,
cada vez empezaban a perder menos dinero, o sea, se acercaban a ese punto de break-even, es decir, estaban perdiendo $2 por acción, de repente al año siguiente perdían 1, de repente al año siguiente perdían 0,5 y ya se estaban acercando a ese punto de break-even, ¿no? De perder $0 por acción y empezar a ser rentables, ganar $1, $2, justamente que ahí es cuando veíamos grandes movimientos, grandes rentabilidades para el accionista que estaba en ese momento porque ya el mercado estaba empezando a descontar que la empresa podría ser rentable. Sin ir más lejos, en Tesla hemos visto dos grandes subidas a lo largo de la historia. ¿Cuándo fue la primera? 2013. ¿Qué pasó en 2013? Que Tesla demostró que podía ser rentable. Tesla dijo, oye, no vamos a ser todavía una empresa rentable, pero mira, este trimestre hemos sido rentables. Por lo tanto, estamos demostrando al inversor que no solamente estamos consiguiendo crear el vehículo del futuro, un vehículo eléctrico, no solamente estamos generando ventas, sino que además, mira, un trimestre rentable, por lo tanto, este modelo de negocio es rentable. Ahí es justamente cuando se empezó a descontar muchísimo que Tesla sí que realmente podría no solo ser una idea que no se pudiese ejecutar, sino que sí que realmente podría ser una empresa del futuro. Tuvimos una gran revalorización en sus acciones. ¿Qué pasó más tarde, 2019-2020? Tesla dijo que ya iba a comenzar a ser una empresa rentable. En 2013 tuvieron un trimestre rentable, pero no ganaron dinero el resto de los años. ¿Pero por qué? Porque no paraban de reinvertir y reinvertir en poder crecer, en crear de esas gigafactorías y poder llegar a un público cada vez mayor. Y hoy que son una empresa totalmente mundial, que están en todos lados, es cuando han dicho, ok, ahora ya hemos terminado de reinvertir, por lo tanto, en estos próximos años vamos a empezar a ser rentables. Eso pasó en 2019-2020, ya es una empresa rentable, pero no está subiendo hoy. Tesla subió en 2019, Tesla subió en 2020, más de un 1000% que se revalorizó en poco más de un año, precisamente porque el inversor ya empezaba a descontar que, oye, Tesla va a empezar a ser rentable, es ahora cuando hay que invertir en esta empresa. Ahora bien, ¿quiere decir que todas las empresas que pierdan dinero e incluso se vayan acercando a la rentabilidad o empiecen a ser rentables son buena inversión? No. Todo esto siempre es algo más complejo y debemos partir desde la lógica. Personalmente, en mi sistema, si veo que una empresa tiene un EPS negativo, pero tiene previsiones de empezar a ganar dinero, de empezar a ser una empresa rentable, no siempre me va a interesar. Esto debe ir acompañado de otros parámetros, como por ejemplo las ventas. De nada me interesa una empresa que pierde dinero o está transicionando a ser una empresa rentable si no está siendo cada vez más grande, si la empresa no está facturando cada vez más. Esto lo vamos a ver con el parámetro de ventas, que puedo traer otro vídeo para analizar cuáles son las ventas perfectas, en qué me fijo en las empresas cuando analizo las ventas, precisamente porque si la empresa está perdiendo dinero, me interesa ver que es porque realmente está reinvirtiendo, está creciendo cada vez más, está apostando mucho más por llegar a un nuevo público, por crear nuevos productos, por conseguir una demanda mayor, y eso lo vamos a ver reflejado en las ventas. Por lo tanto, oye, un EPS negativo, la empresa no es rentable, pero las ventas son explosivas. Genial, estoy teniendo la confirmación de que la empresa no está siendo rentable, pero porque está yéndole muy bien en ese apartado de ventas, en ese crecimiento, está reinvirtiendo todos sus esfuerzos en poder seguir creciendo. Genial, porque cuando esta empresa comience a ser rentable, vamos a poder ver una explosión muy fuerte en sus acciones. Ahora bien, estoy viendo una empresa que no es rentable o está empezando a ser rentable, pero sus ventas están muy abajo. Quizás no me va a interesar tanto. ¿Por qué? Precisamente porque la empresa estaba consiguiendo financiar ese crecimiento a base de perder dinero, pero en el momento en que cierran el grifo de esa inversión, de esa reinversión y empiezan a ser un poquito rentables, las ventas se desploman. Por lo tanto, no estamos viendo ahí un balance positivo. Siempre nos interesa ver que, oye, ese EPS negativo está financiando esas ventas, la empresa es cada vez más grande, pero cuando la empresa empieza a ser rentable, tiene que mantener una balanza. De nada me sirve que empiece a decrecer cuando empieza a ganar dinero, porque en ese caso la empresa no está consiguiendo crecer consistentemente, no va a seguir alcanzando cada vez un público mayor, y por lo tanto su beneficio, por mucho que hoy estemos viendo que empieza a ser rentable, va a tener un final, va a tener un punto y final, porque no está consiguiendo crecer. Así que siempre es muy importante que las ventas y el EPS vayan de la mano para estar ante una empresa que, ok, puede no ganar dinero, pero está financiando un crecimiento que además es estable, que consigue ser muy bueno, y cuando empieza a abrir las barreras la puerta de ese beneficio, la empresa consigue mantener también esas ventas porque han llevado una estrategia muy buena, ¿vale? Eso es siempre lo más importante para identificar que estamos ante una gran empresa y que sobre todo puede haber mucho interés por parte del inversor institucional, que al final es quien mueve el mercado y a quien debemos seguir. Puntos claves con los que debes quedarte sí o sí. El EPS, beneficio por acción en español, nos indican si una empresa es rentable, no es rentable, cuál es su evolución. Siguiente, no siempre debe ser positivo. De hecho, las mejores empresas muchas veces tiran antes de que el EPS sea positivo. Lo importante es la evolución. Y punto número 3, el EPS siempre debe ir acompañado de unas buenas ventas. La empresa puede no ser rentable, ok, pero las ventas deben ser buenas. Cuando la empresa empieza a ser rentable, ese EPS empieza a tender a ir a positivo, las ventas deben mantenerse. Estaremos ante una empresa de crecimiento que ha conseguido ese objetivo que tienen todas las grandes empresas de Estados Unidos: crecer, crecer, crecer y mantener ese crecimiento cuando abrimos las puertas al beneficio. De esto y
mucho más hablo en los 4 primeros módulos introductorios al programa Visionario Bolsa. Recuerda que tienes el enlace abajo en la descripción. Simplemente te registras gratis, te mando los 4 primeros módulos a tu email gratis. Hablamos sobre análisis técnico, análisis fundamental, muchos más parámetros en los que estar pendientes para encontrar las mejores empresas del mercado, psicología de trading y cómo encontrar invertir en estas empresas, ¿vale? Súper importante, es gratis y los tienes abajo. Además, recuerda que todas las semanas estoy subiendo contenido tanto en este canal como en mi canal principal de Visionario Bolsa. Ese canal es más para análisis de empresas, informes semanales sobre qué va pasando en el mercado, qué voy haciendo yo incluso en mi cartera, qué rendimientos voy teniendo en mis operaciones, para que incluso tú puedas ir viendo el porqué de cada paso. Como siempre, recuerda dejar tu me gusta, tu comentario, te estoy leyendo y respondiendo como siempre, cualquier cosa que quieras añadir, cualquier pregunta que quieras hacer, incluso qué siguiente vídeo quieres que podamos traer un poquito relacionado con este tema, y siempre te estoy leyendo y respondiendo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.